una función, y la derivo, entonces aquí queda, cuando está derivada, esto quiere decir derivada. Esta comita quiere decir derivada. Quiere decir que la función ya quedó derivada. Ahora, si yo integro esa función que derivé, mire que yo estoy cogiendo la función que está derivada, 10x más 12, esta es la función que está derivada, y la integro. Si cojo la función que está derivada y la integro, me tiene que volver a dar la función antes de derivarse. Me tiene que dar la función antes de derivarse. Entonces, cuando yo integre esta función, me va a dar esta función, el resultado va a ser este. Quiere decir que me devolví. Repito, cogí la función, la integré, la derivé, y después de que la integro me va a dar esta función. Para que me dé esta función, tengo que hacer un tipo de procedimiento, que es el que les voy a enseñar. Entonces, simplemente aquí les estoy mostrando cómo funciona la integral. La integral es, usted tiene una función, la deriva, y al integrar lo que derivó, le vuelve a dar la función antes de ser derivada, antes de derivarse. Está buscando las ecuaciones primitivas antes de derivarse. Pero aquí hay una palabra, no sé si la notaron. ¿Notaron esta palabra de acá? Primitivas. ¿Y por qué primitivas? Porque es que cuando yo integro puede ser que no solamente voy a hallar esta función, sino muchas funciones que son hermanitas de estas, que son parecidas. Para que entendamos el concepto de primitivas, vamos a la siguiente presentación. Entonces, ecuaciones primitivas. ¿Qué serán las ecuaciones primitivas? Entonces, si yo tengo x al cuadrado más 2x más 7 y la voy a derivar, entonces, ¿cuál será la derivada de esta? ¿Cuál será la derivada de esta? Ay, Señor bendito. Entonces sería 2x más 2. Rubí, perdóname, Rubí, estoy en clase. Sí. Repito, f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 7. La derivada de f de x es 2x más 2. Listo, este 7 se pierde. Ahora, si fuera a derivar esta función, ¿cuál sería? Mire que no es esta misma, es otra función. Y si la derivo, ¿qué me daría? Me daría 2x más 2, ¿o no? Esa es g de x. Y h de x es x al cuadrado más 2x más 100. Si derivo esta función, ¿qué me daría? 2x más 2. ¿Se están dando cuenta? Que la derivada de esta función, la derivada de esta función y la derivada de esta función es 2x más 2. Cuando yo tenga esta función derivada y la integre, ¿de cuál de estas sería la función primitiva de donde vino? Para mí es prácticamente imposible saberlo. Yo no sé si al integrar esto me va a dar esta o esta. Puede que me dé cualquier otra, que me dé una función general para todos esos. Entonces, ¿qué hago yo? Al integrar esta función, esta que me dio ya después de derivar, 2x más 2 de x, recuerde que siempre aquí va de x. Al integrar esto, usted va a hacer esto, la respuesta va a ser x al cuadrado más 2x más c. Siempre al final de toda derivada usted tiene que colocar esta c, que es una constante de integración. ¿Por qué? Porque esta constante en este caso va a ser 7. Esta constante en este caso va a ser 0. Profe, pero esa constante depende de la ecuación primitiva. Ya voy, espera, yo termino. Esta constante en esta función va a ser 100. Ahora sí, no te entendí, Andrea. Andrea, vuelve a preguntar. Profe, que es cierto que entonces la constante va a depender es de la ecuación primitiva. Exacto. Entonces, como yo no sé qué número va aquí, porque si no va ningún número, es un 0, ¿sí o no? Como en este caso. En este caso la C va a ser 7 y en este caso la C va a ser 100. Entonces, como yo no sé de cuál de estas funciones es esta derivada, entonces yo digo, para cualquier derivada de este tipo, sería esto más esto y una constante de integración que no sé cuál es. ¿Claro hasta ahí? Por eso estas se llaman primitivas. ¿Por qué? Porque son las primitivas de esta integral. Entonces, repito, ustedes ya saben derivar. Esta parte no se las tengo que explicar muy bien.
Si ustedes cogen esta función y la derivan, le da esto. Si coge esta función y la deriva, le da esto. Si coge esta función y la deriva, le da esto. Ahora, si usted integra cualquiera de estas funciones ya derivadas, que sería integrar 2x más 2 de x, le va a dar x al cuadrado más 2x, x al cuadrado más 2x, más una constante, porque no sé cuál es la constante que tenía la función anterior. Entonces le digo más c, y esta c se llama constante de integración. Ahora, en la vida real, si usted no le coloca esa c, usted integró mal. Entonces, cuando usted me integre una función y le esté faltando dos cositas, le falte ponerme este de x acá o le falte ponerme esta c acá, para mí esa respuesta está mal. Porque primero usted tiene que colocar esta de x para saber que esto es una diferencial, o sea que esto es una derivada. Y por último, usted al final de la función tiene que colocar una c, porque siempre tiene que estar esa constante de integración. Vamos a ver entonces que todavía no les he enseñado a derivar. Vamos a ver las fórmulas de integración. No les he enseñado a integrar. Entonces, la integral de dx es x más c, siempre la constante. O sea, cuando usted no tiene aquí un número, o sea, cuando aquí hay un 1 por decir algo, cuando no tiene ninguna cosa, de la integral de dx sola es x más c. Eso se lo tienen que aprender. Enseguida vamos con un ejemplo, lo entienden mejor. La integral de 1 sobre x, de x, siempre de x, mire, es logaritmo natural de valor absoluto de x y siempre más una constante de integración. O sea, la constante de 1 sobre x o x a la menos 1, que es lo mismo. Tener 1 sobre x y tener x a la menos 1 es lo mismo. Entonces, la integral de 1 sobre x o de x a la menos 1 de x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Ahora vienen las integrales más importantes. La integral de una variable elevada a un exponente de x es el exponente más 1 sobre este mismo número n más 1 más c. Le repito, vamos a hacer una integral acá de esas. Entonces, si yo tengo x a la 2, la integral de x a la 2 de x, listo. ¿A qué es igual? A x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más c. En otras palabras, sería x a la 3 sobre 3 más c. Esa sería la integral de esto. 2 más 1 sobre 2 más 1. 2 más 1 es 3 sobre 3, más la constante de integración. Entonces, cuando tenga usted aquí una variable, simplemente a esa variable, a ese exponente, le suma 1, coloca este mismo número aquí abajo y más la constante de integración. Por último, la integral de e a la x de x es e a la x. La integral de ex de dx es igual a e a la x. Recuerden que e es el número de Euler, 2,7, ¿cierto? Y que da, cuando estemos en cálculo, nos vamos a dar cuenta, nosotros estamos en cálculo, qué pena. ¿Se acuerdan de límites? Límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿se acuerdan? Que esto daba el número de Euler, ¿ya? Este es el número de Euler y la derivada del número de Euler es el número de Euler. De hecho, hay un chiste. Estaban todas las funciones estaban en un baile y a la x estaba para en un rincón y no quería socializar con nadie. Y alguien le dijo, a la x, ¿por qué no te integras? Y él dijo, ¿para qué si da lo mismo? ¿Cierto? ¿Para qué se iba a integrar si iba a dar lo mismo? ¿Listo? Entonces, cuando se acuerden de ese chiste, se van a acordar que e a la x, cuando se integra, da lo mismo, da e a la x. Bueno, yo créame que me acordaba del chiste que me contó el profesor hace mucho tiempo y ya no me olvida que la derivada de e a la x, la integral de e a la x es e a la x. Ahora, vamos a ver unas propiedades de las integrales. Entonces, cuando yo integro una función que fue derivada, ¿cierto? Y la derivo otra vez, vuelve y me da esto. Me explico. Si yo tengo la integral de 3x a la 2 y todo esto, bueno, de x, y todo esto lo integro, lo derivo. Entonces vamos a ver cuál es la integral de 3x a la 2. Sería 3x a la 3 sobre 3, ¿sí o no?
porque 2 más 1 y 2 más 1, cancelo este 3 y este 3, entonces me daría x a la 3. Y como esto lo tengo que derivar, al derivar esto me daría 3x a la 2, me dio esto mismo. Entonces, si yo tengo una función, la integro y después derivo, me vuelve a dar la misma función. Mire que aquí me dio otra vez la función. Esa es una propiedad. La otra propiedad, si yo tengo una constante por una función y se deriva, entonces se coloca la constante afuera y se deriva solamente la función. En este caso, volvemos a este caso, la derivada 3x al cuadrado de x es igual a 3 por la integral de x al cuadrado de x. Saco la constante antes de la integral. Integro solamente la función. Entonces esto me daría 3 y la integral de esto sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, que eso lo vimos, más c. En otras palabras, esto daría 3x a la 3 sobre 3 más c. Cancelo este con este y me quedaría x a la 3 más c. Esta sería la respuesta de esta integral. Listo. Entonces, simplemente cuando tenga una constante, la saco de la S arábica, la saco hacia afuera de la integral, integro solamente la función. Entonces, esa es otra propiedad. La otra propiedad, si yo tengo la integral de una función más la integral de otra función, entonces integro la integral de una función más la integral de la otra función. Por ejemplo, voy a borrar esto acá para que me entienda. Voy a borrar esto acá para hacer unos ejercicios. Voy a borrar esto. Hoy tuve muchos problemas con el internet, pero lo solucionamos haciéndome aquí al ladito del modem. Es que estaba en una habitación porque mi esposa está aquí con una señora haciendo un trabajo y les tuve que decir que fueran para otro lado. Las eché. Bueno, entonces vamos a hacer esta integral. Entonces, vamos a hacer esta, por ejemplo. Integral de 5x al cuadrado más 3x de x. Listo. Entonces, según esto, según esta propiedad, yo puedo hacer integral de 5x al cuadrado de x más integral de 3x de x. O sea, yo las puedo separar la integral de esta más la integral de esta. Ahora, con este coso que hicimos acá, entonces, la integral de 5x al cuadrado de x, entonces saco el 5 e integro x al cuadrado de x. ¿Sí o no? Entonces sería 5x a la 3 sobre 3 más c. Esa sería la integral de esta. 2 más 1 y 2 más 1. Entonces 5x al cubo sobre 3 más c. Y la integral de esta, pues simplemente saco el 3 y me da la integral de x de x. Y la integral de x sería 3, 1 más 1, 2, entonces x a la 2 sobre 2, más c. Entonces me quedaría esta más esta. Listo. Vamos a ver ejercicios para que entiendan mejor. Vamos a ver algunos ejercicios para que entiendan mejor. Listo. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Quiero que miremos un ejercicio un poquito larguito. Voy a hacerles este ejercicio para que entiendan bien la situación. Integral de 5x a la 4 más 3x a la 2 más 2x más 5. Listo. Entonces, diferencial de x. Siempre tienen que colocar eso ahí. Entonces, vamos a integrar esa ecuación. Entonces, para integrar esa ecuación, voy a separarlas como les dije ahora. Entonces, sería la integral de 5x a la 4 de x más la integral de 3x al cuadrado de x más la integral de 2x de x más la integral de 5 de x. ¿Entendieron hasta ahí? Cuando yo tengo la integral de varias funciones, las puedo integrar por aparte. ¿Alguien que me diga si entendieron hasta ahí? Sí, profe, sí. Bueno, vamos a hacer otra propiedad. Y es que estas constantes las vamos a sacar. Entonces se quedaría 5
integral de x a la 4 de x, saqué el 5, acuérdense cuando hay una constante lo saco, más 3 integral x al cuadrado de x, más 2 integral x de x, más 5 integral de x. Mire que aquí quedaría la de x nomás. Listo. Ahora, esto sería 5. X, voy a hacerlo paso por paso. 4 más 1 sobre 4 más 1. Lo voy a hacer como lo planteé para que no se les olvide. Más 3 que multiplica a x 2 más 1 sobre 2 más 1. Más 2 que multiplica a x1 más 1 sobre 1 más 1. Más 5. ¿Se acuerdan cuál es la integral de x o no? ¿Cuál es la integral de x? ¿Quién se acuerda? X más C. X, ¿cierto? La integral de x es x. Y a lo último, como esta es una integral, le coloco la c, que es la constante de integración. ¿Claro hasta ahí? Ahora, simplemente vamos a hacer esto. 5, x a la 5 sobre 5, más 3, x a la 3 sobre 3, más 2, x a la 2 sobre 2, más 5x más la constante de integración. Cancelo este 5 con este 5, aquí me queda x a la 5, más cancelo este 3 con este 3, aquí me queda x a la 3, más cancelo este 2 con este 2, aquí me queda x a la 2, más 5x más c. Miren qué cosa tan hermosa. Amosa. Esta es la respuesta de esa integral. ¿Qué tal si hacemos una cosa aquí en rojito para demostrarles algo? Quiero hacerles una demostración. Voy a cambiar el color de la pluma. Voy a cambiarles el color de la pluma para que vean la demostración que les voy a hacer acá. Color de la pluma, vamos a ponerlo rojo. ¿Ustedes qué les parece si derivamos esto a ver qué nos da? Vamos a derivar esto. Nos da 5x a la 4, ¿no? ¿Cierto? Aquí me daría más 3x a la 2, ¿o no? Aquí me daría más 2x y me daría más 5. ¿A ustedes esto no se les parecía a esto de aquí arriba? 5x a la 4, 3x a la 2, 2x más 5, vean. O sea que yo encontré la función antes de ser derivada, porque cuando la derivo me da esto. Y esto que me dio al derivarlo lo integro y me vuelve a dar la función antes de ser derivada. ¿Sí o no? Tremendo, ¿no? Sí. Me dio aquí la función. Esta función es la función antes de ser esta función derivada. Entonces integro esta función que fue derivada y me vuelve a dar esta función, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es la respuesta, esta es la función antes de ser derivada. Que al derivarla, me da esta función que ya fue derivada para integrarla. Lo que les quería demostrar es que la matemática es muy exacta y mire que me dio la misma función. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio a ver si de pronto voy a proponerles uno un poquito más, no igual, pero voy a tratar de que no sea pues el mismo de ahorita. Vamos a hacer este. Integral de 3x a la 3 más 4x más 1 sobre x más 10 diferencial de x. Vamos a integrar esa función. Esa función viene de una derivada, de una función antes de derivar. Entonces, lo primero que tiene que hacer, ya en este paso podíamos hacer dos pasos de una vez. No sé si se enreden si hago este paso de una vez. Listo, o sea, saqué la constante de una vez. Listo, para no hacer dos pasos. Eso lo van aprendiendo ustedes. Más, saco este 4, integro la x no más de x, más la integral de 1x de x, más la integral de 10 integral de x. Saqué el 10. Lo que hice en este paso fue que saqué de una vez las constantes, ¿o no? Listo. Vamos a integrar. Entonces sería 3
x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, más 4x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, más la integral de 1 sobre x, que ya le había dicho el logaritmo natural de valor absoluto de x. Listo. Más 10 y la integral de dx, recuerden que es x. ¿Qué le faltó? ¿Qué? En la de 1 sobre X. Logaritmo Era el natural logaritmo natural de x. de valor absoluto de X más C. No es que la c se coloca al final. Siempre. Porque es que esto es una sola función, no se coloca sino una c. Es Listo. más c. Y esta c es para toda la función. Ahora, se colocaría más c si fuera solamente la integral de 1 sobre x de x. Si usted tuviera esa integral nomás, sí tendría que colocar Y si logaritmo no, natural de valor absoluto de x más c, si fuera solamente. Pero como esto está dentro de una ecuación, la c se coloca es al final de toda la ecuación. Claro, hasta ahí. profe, y si en un mismo ejercicio nos dan pues dos ejercicios del mismo, se coloca la hacia el final de todas maneras, ok. Siempre la c es al final. ¿Listo? Sí, sí me Sí, entendí. señor. Listo. Sí, señor. Voy a borrar esto acá para no, porque todavía nos falta terminar esta. Bueno, apenas estamos introduciendo el tema integral, pero creo que no es difícil si ustedes le ponen atención. Entonces, 3x a la 4 sobre 4, listo, más 4x a la 2 sobre 2, más logaritmo natural de valor absoluto de x, más 10x más c. Aquí, 3 y 4 no se pueden, entonces se puede colocar 3 cuartos de x a la 4, no, 3 cuartos. Más 4 y 2 da 2, ¿o no? 2x al cuadrado. 4 dividido 2 da 2, entonces de una vez. Más logaritmo natural de valor absoluto de x, más 10x más c. Y esa es la respuesta o la integral de esa función. Si yo derivara esto, me daría esto mismo. ¿Listo? Si derivara esto, me daría esto mismo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer una última, si nos alcanza el tiempo, voy a tratar de que no sea muy larga. Integral de 6x a la 5 más 3x a la 2 más 5x más 1 sobre x a la 3 más 8. Vamos a ver si nos da. Entonces esto sería 6 integral de x, perdón, 6. Ay, señor. Cuando dije que te necesitaba tiempo, me equivoco, ¿sí ves? Borrar. Bueno, vamos a ver. Ojalá nos dé el tiempo. Listo. Entonces sería x a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Perdón, tengo que separarlas. Estoy muy emocionado. Bueno, integral de 6x a la 5 de x más 3 integral x al cuadrado de x más 5 integral x más... Ahora, cuando tengan una fracción que no sea 1 sobre x, deben subir esto. Y al subir esto le queda x a la menos 3. ¿Listo? De x. Usted sabe por qué queda x a la menos 3, ¿cierto? No los tengo que repetir. Más 8 integral de dx. ¿Listo? Muy bien. Entonces, 6x a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Más 3x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Más 5x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más, entonces aquí sería x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. ¿Listo? Es lo mismo, siempre se le suma un 1. Más 8 y la diferencial de x es x más c.
Empezamos acá. 6x a la 6 sobre 6 más 3x a la 3 sobre 3 más 5x a la 2 sobre 2 más 3 a la menos 2 sobre menos 2 más 8x más c. Aquí este 6 y este 6 se cancela, quedaría x a la 6. Más este 3 y este 3 se cancela, quedaría x a la 3. Más 5 medios, porque esto no se puede cancelar, de x a la 2. Ojo con esto, más por menos da menos, porque aquí hay un menos. Y este 3 a la menos 2 bajaría abajo, perdón, este no es 3, este es x. X a la menos 2 bajaría como 1 sobre x a la 2, porque esto dio x a la menos 2. Menos 3 más 1 da menos 2, x a la menos 2. Y x a la menos 2 es 1 sobre x a la 2, más 8x más c. De este tipo de ejercicios haré más la próxima clase. De hecho, la próxima clase voy a traer un tallercito bien completo. Listo. Voy a cerrar entonces esta situación y voy a dejar de grabar.